Ok. Ok, entonces aquí tenemos los objetivos principales. Primero, vamos a crear conciencia sobre la prevalencia de COVID-19 persistente en los niños y adolescentes. Después vamos a hablar sobre los síntomas y presentaciones de COVID-19 persistente en los niños y adolescentes. Después vamos a tener una pequeña discusión de la pregunta con qué otras enfermedades se podría confundir el COVID-19 persistente en esta población. Vamos a discutir cuáles son los próximos pasos si se sospecha que algún niño tenga COVID-19 persistente, y en el final vamos a hablar un poquito del Paxlovid y el uso en esta población también. Entonces, ¿qué es el COVID persistente? Ustedes pueden ver en esta imagen aquí que el COVID persistente tiene muchos otros nombres: COVID-19 crónico, COVID de larga duración, COVID prolongado, COVID posagudo. Todos son palabras que más o menos significan una definición general. Hay muchas definiciones, pero en esta presentación vamos a enfocar en esta definición, que es el COVID persistente es 3 meses desde el principio de la infección, síntomas que duran más de 12 semanas y que no sea otro diagnóstico. Y en esta presentación vamos a enfocarnos en la población de niños y adolescentes. Esta población es una población muy vulnerable, porque esta población muchas veces no tienen un voz en nuestra sociedad. Entonces aquí solamente es una imagen de la definición para que podamos verlo. Aquí se puede ver el COVID-19 agudo, que son síntomas de COVID-19 que puede durar hasta 4 semanas a veces en muchos casos. Después viene el COVID sintomático, que es dentro de COVID agudo y COVID persistente. Esos son síntomas que duran 4 a 12 semanas. Pero en esta presentación vamos a enfocarnos en COVID-19 persistente. Son síntomas de COVID-19 más de 12 semanas y que no sea otro diagnóstico. Okay. Entonces, el COVID persistente en los niños. Todavía hay muchas investigaciones que están explorando el COVID persistente en los niños y adolescentes. Como la investigación de esto todavía está nueva y está desarrollando, la prevalencia actual no es segura, pero es muy probable que es muy prevalente en los niños. En un estudio, la prevalencia de COVID persistente fue 25%, o sea, 1 en cada 4 niños que tuvieron COVID-19 tuvieron COVID persistente. Vamos a hablar de todos los síntomas y presentaciones de COVID persistente en los niños, pero algunos que son más prevalentes son síntomas de estado de ánimo, la fatiga, trastornos de sueño, falta de aire o síntomas respiratorios y dolor de cabeza. Un estudio descubrió que los síntomas de los niños son diferentes en diferentes grupos de edad. Por ejemplo, en los niños de 0 a 3 años, los síntomas más prevalentes fueron cambios de humor, dolores de estómago y erupciones. Después, en el grupo de 4 a 11 años, los síntomas más prevalentes también fueron cambios de humor y erupciones, pero también había mucha dificultad para recordar o concentrarse. Y después, en el grupo de 2 a 14 años, los síntomas más prevalentes incluyeron también cambios de humor, dificultad para recordar o concentrarse, pero también había fatiga. Ya hemos mencionado que esta población es una población muy vulnerable y que muchas veces los niños no tienen voz.
Entonces, se puede ser que esos síntomas que se notan más en las diferentes edades puede ser notado por los padres o también los profesores. Entonces, tal vez esto es porque ha notado mucho la dificultad para recordar o concentrarse en los de edades de escolar de 4 o más años. También se puede notar que cambios de humor es un término muy general y muchos otros síntomas también puede contribuir a un cambio de humor. Ok. Entonces, vamos a hablar del COVID persistente en los niños por sistemas. Entonces, aquí tenemos síntomas por sistema y también hay un porcentaje de los niños en una investigación que ha tenido esos síntomas. Por favor, notan que los números en rojo fueron los síntomas más prevalentes. Después, los síntomas que tienen un porcentaje naranja fueron síntomas por segunda prevalencia y los síntomas con un número en amarillo fue menos prevalentes y los síntomas en los porcentajes en gris fueron los menos prevalentes. Entonces, primero con el sistema neuropsiquiátrico, el más prevalente fue estado de ánimo. Eso puede incluir tristeza, tensión, enojo, ansiedad, depresión. Casi 16.5 o casi 17% de los niños tuvieron un cambio de estado de ánimo. Después viene la fatiga, después desorden del sueño como insomnio, hipersomnia, mala calidad de sueño. Y después dolor de cabeza, cognición como la confusión, problemas de concentración como ya hemos hablado, dificultades para aprender, pérdida de memoria también. Y los menos prevalentes mareo, anomalías neurológicos como hormigueo, entumecimiento y temblor y al final problemas de equilibrio. En el otro sistema cardiorrespiratorio, los síntomas más prevalentes fueron síntomas respiratorias, congestión nasal, con esputo o no con esputo, intolerancia ortostática, que es cuando la presión no está equilibrado. Cuando uno se levanta desde un estado sentado, intolerancia al ejercicio, también había síntomas de dolor de pecho, rinorrea, tos, dolor de garganta, opresión en el pecho, variaciones en el ritmo cardíaco y palpitaciones. En el sistema gastrointestinal, no había muchos síntomas en este sistema, pero ya hemos visto que tal vez hay estos síntomas tal vez son más prevalentes en los niños más menores. Entonces, tal vez no sabemos si ellos están sintiendo esos síntomas porque en muchas de las edades como de 0 a 3, 4 años no pueden hablar mucho. Entonces, tal vez no están expresando sus síntomas. Pero uno puede tener dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, vómitos y náuseas. Y después en el sistema dermatológico tenemos hiperhidrosis dermatológico como piel seca, picazón, erupciones y urticaria y pérdida de cabello. Pero también hay muchos síntomas que no son totalmente en un sistema, como la pérdida de apetito fue muy prevalente también, olor alterado como olor fantasma, que es cuando uno se puede oler algo que no está ahí, hipoosmia, anosmia y hiperosmia.
que son diferentes calidades de oler, tal vez menos, tal vez no puede oler nada y en algunos casos puede oler más que está ahí. Cambio de peso también era un síntoma, mialgia y artralgia, gusto alterado, otalgia, como el tinnitus, dolor de oídos y vértigo, oftalmológico, como el conjuntivitis, ojos secos, problemas para ver, visión borrosa, fotofobia, dolor, linfáticos inflamados, que muchas veces son en las partes axilares o aquí en el cuello o el pecho, afonía, fiebre musculoesquelético, cambios en la menstruación, síntomas urinarios, disfagia y trastornos de habla. Entonces, esos fueron muchos síntomas en diferentes sistemas. Entonces, yo quería tener una discusión de esta pregunta. ¿Con qué otras enfermedades se podría confundir el COVID-19 persistente en los niños? ¿Pudiera ser con gripa, Sí, resfriado común, sí. ¿Algunas otras ideas? No sé si puede ser, por ejemplo, unas enfermedades crónicas con la digestión o Sí, alergias. sí, muchas veces alergias, problemas de digestión, asma, se puede confundir tal vez. ¿Y neumonía también podría ser? Podría sospechar neumonía si en estos casos que tal vez los niños no tienen neumonía, pero tienen COVID-19, sí, por los síntomas respiratorios. Ok, también creo que un punto importante es como el COVID-19 persistente, hay muchos síntomas y a veces niños tienen muchos síntomas de diferentes sistemas. Entonces, tal vez estamos pensando que el niño solamente tiene ansiedad o depresión y no estamos pensando en otros síntomas, en otros sistemas que tal vez va a contribuir a un diagnóstico o a diagnosis más, más unidos de todos los síntomas. Pero sí, gracias por la discusión. Si todas esas cosas puede tal vez confundir de COVID-19 persistente. Entonces, ¿qué son los siguientes pasos? Primero, si usted piensa que tal vez su niño o un niño en la comunidad puede tener COVID-19 persistente, pregunta a su médico sobre COVID-19 persistente, si es un diagnóstico posible en este caso. Si ellos piensan que tal vez puede ser COVID-19 persistente, hay muchos especialistas que en las comunidades y clínicas que especializan en COVID-19 persistente tal vez. Entonces, tal vez le van a referir a unos especialistas específicos de COVID-19 persistente o tal vez especialistas del corazón o de los pulmones, que depende de cuáles síntomas tiene este niño. Muchas veces los estudios o medicamentos y seguimiento no necesitan de hospitalización. Entonces, tal vez, entonces en muchos casos lo pueden seguir en la comunidad, en la clínica y no tienen que estar en el hospital. Ok, entonces, ¿cómo podemos prevenir el COVID persistente en nuestros niños? Para prevenir COVID persistente en los niños, primero debemos prevenir COVID-19 o disminuir el riesgo de complicaciones de COVID-19 en los niños, que incluye el COVID persistente. Ya sabemos que es muy importante prevenir COVID-19 y sabemos que lo podemos hacer con la distancia física y el uso de la mascarilla.
pero también es muy importante vacunar a los niños. Se puede vacunar a los niños de los 6 meses y mayores. Y también es importante vacunar a los niños de 5 años y mayores con el refuerzo. Especialmente porque ahora los niños ya están yendo a las escuelas otra vez. Ya están jugando con otros niños otra vez. Y ya están saliendo de la casa. Entonces, cuando vacunamos a los niños, estamos disminuyendo el riesgo de complicaciones de COVID-19. Esto puede prevenir COVID persistente, hospitalizaciones y complicaciones a lo largo de la vida y muertos. Ok. Entonces, vamos a hablar por un momentito de un medicamento que se llama Paxlovid. Paxlovid es un producto de Pfizer, que es la misma compañía de una de las vacunas. Es una combinación de 2 medicamentos de antivirus. Paxlovid necesita una receta para recogerlo en la farmacia, entonces tiene que preguntar a un médico o alguien que pueda hacer la receta. Lo tiene que tomar dentro de 5 días de síntomas y tiene que tomar muchas pastillas. Son 3 pastillas en la mañana y en la noche por 5 días total. El uso de Paxlovid está autorizado en los niños de 12 años y mayores que tengan 40 kilogramos o más. Y para usar Paxlovid, los niños deben tener una prueba de COVID-19 positivo y no deben estar en el hospital. Una investigación descubrió que el uso de Paxlovid tenía un 88% de reducción de riesgo relativo en hospitalizaciones y muertos relacionados a COVID-19. Los niños no fueron incluidos en este estudio, pero ahora sí está autorizado en los niños de 12 años y mayores. Entonces, si un niño tal vez tiene COVID-19, hay que ir a la clínica para una prueba y preguntar sobre Paxlovid si tiene 12 años o 40 kilogramos y más. Hay que notar que había algunos casos de rebote de síntomas entre 2 a 8 días de terminar las pastillas. Entonces hay que seguir los síntomas de cerca, aunque haya usado Paxlovid. En junio de este año, había más de 13.6 millones de niños y adolescentes que han tenido un resultado positivo de COVID-19. Eso es casi 19% de todos los casos en los Estados Unidos. Y yo pienso que este número es más bajo que el porcentaje real, porque muchas veces no le hacemos una prueba de COVID-19 en los niños porque es muy invasiva. Para terminar, es muy importante pensar y usar su voz para nuestros niños y adolescentes en la comunidad, y hay que preguntar y pensar y preguntar a su médico sobre el COVID persistente, que sí es algo que necesita más investigación. Ok, ¿hay preguntas? Gracias.